sesión y se pide a la Secretaría de Asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura y hecho lo anterior, informe con su resultado. Gracias, diputado presidente. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Ángel Xochitl Hernández, presente. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Calleca Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Cecilia San Pedro Minor. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado Julio César Álvarez García. Presente. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maura Estanquihuis Ramírez. Diputado Iván Cuapantecal Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Humberto Agustín Macías Romero, María Angélica Zárate Flores y Efraín Flores Hernández solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de octubre de 2016. Punto número 2, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que presenta el diputado Refugio Rivas Corona. Punto número 3, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de planeación que presenta la diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Punto número 4, lectura de la propuesta con proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando como órgano de control constitucional en el expediente número 06/2009 que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. Punto número 5, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 6, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos.
De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre del 2016. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 26 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre del 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Refugio Rivas Corona proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Adelante, diputado. Con su permiso, mesa directiva. Honorable Asamblea de la 61ª Legislatura, el que suscribe diputado Refugio Rivas Corona, integrante de la 61ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1 y 54, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 4 del artículo 22 y se adiciona un sexto párrafo al artículo 108, todo lo anterior de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos. 1. Nuestro actual sistema político emergió de la Revolución Mexicana, suscitada en gran medida por un régimen de privilegios y opresión ejercido por Porfirio Díaz, quien se mantuvo en la máxima magistratura del país durante 38 años. Este ejercicio monopólico del poder llevó a que Francisco I. Madero, entonces candidato presidencial por el Partido Nacional Antireeleccionista, convocara mediante el Plan de San Luis a un levantamiento armado nacional el 20 de noviembre de 1910. Dado así, inició la Revolución Mexicana, que tuvo como bandera inicial la eliminación de la reelección y el consecuente sufragio efectivo, sintetizada en su principal lema, sufragio efectivo, no reelección. A pesar de lo anterior, nuestra actual Carta Magna, elaborada por el Constituyente de Querétaro en 1917 y que pretendía cristalizar el conjunto de los ideales revolucionarios, no consignó en su articulado la revocación de mandato como uno de los instrumentos ideales para acotar el ejercicio monopólico del poder por parte de los gobernantes de elección popular. Ante un escenario de incapacidad y desconfianza por el aumento generalizado de la inseguridad, el incremento de la pobreza, el crimen organizado y el descubrimiento de actos de corrupción, impunidad por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos que padecen diariamente miles de mexicanos. Se ha convertido en un auténtico clamor popular la instrumentación de herramientas de participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan el reencauzamiento del Estado de Derecho a través, por ejemplo, de la revocación de mandato, que establece la posibilidad de que la ciudadanía ejerza su juicio sobre el desempeño de los titulares de los poderes. 2. El filósofo griego Aristóteles señaló en la política que el Estado, como una gran casa común, tiene como finalidad el buen vivir de la comunidad y añade que el espíritu de ese Estado es su constitución política, que debe ser fundada en la justicia. Y por eso escribe, todas las constituciones son una especie de justicia, pues son comunidades y todo lo común se funda en la justicia, es decir, que solo la justicia conduce el buen vivir, y de ello podemos deducir que un Estado que no es justo y que por lo tanto no conduce al buen vivir no puede ser considerado un buen Estado, sino una especie de corrupción de la idea de Estado y de su primera finalidad. Sin embargo, hace ya demasiado que México dejó de ser una comunidad del buen vivir y hoy nos debatimos en un continuo baño de sangre y en un océano de sistémica corrupción, y es por eso que resulta urgente preguntarnos si acaso es nuestra Constitución la que debe ser cambiada o si son
En cambio, las personas que han detentado del poder, quienes nos han escamoteado ese buen vivir para el que todo Estado existe, quienes han corrompido la finalidad de nuestro Estado y traicionado el espíritu de nuestra Constitución, la justicia, y resulta urgente, porque debemos tomar nota de lo que señaló poco después Teofastro, un más insigne de los discípulos de Aristóteles: si los hombres no pueden alcanzar este fin del buen vivir, la comunidad se disuelve. En todo caso, resulta evidente que los ciudadanos precisan de mayores garantías constitucionales para cambiar, para remover a aquellos políticos que hubiesen traicionado al sentido del servicio público y considerado a las instituciones nacionales como un mero patrimonio personal. Pues debemos preguntarnos cómo eliminar de la vida pública de México la idea de que la clase política tiene por patrimonio personal a las instituciones nacionales. Esa idea que Octavio Paz tan brillantemente señaló en el Ogro filantrópico como uno de los grandes males nacionales. En pocas palabras, México no puede tener una de las constituciones más reformadas del mundo sin que al mismo tiempo no estemos procurando darle un sentido de comunidad y por lo tanto de justicia a la norma fundamental de los mexicanos. El mismo Aristóteles señala en la política que el fundamento básico del sistema democrático es la libertad, y es evidente que no hay libertad sin justicia, pues nadie que viva mal puede ser libre de elegir su buen vivir, de forma que la corrupción del Estado es también la corrupción de la democracia y un atentado a la libertad fundamental de los individuos. Solo la participación ciudadana en la toma de las decisiones fundamentales pueden contribuir a crear ese necesario sentimiento de comunidad y, por lo tanto, a restaurar la justicia y la libertad en el actual horizonte de corrupción. La revocación de mandato puede convertirse en uno de los instrumentos ideales de participación ciudadana que restaure el sentido de comunidad y destierre de la vida política la asunción patrimonialista de las instituciones y de los órganos de poder. Al colocar al profesional de la política institucional en la continua observancia ciudadana, que ante cualquier violación al espíritu de su mandato podrá revocárselo. Es porque en Movimiento Ciudadano siempre hemos considerado que el espíritu fundamental para renovar la vida pública de Tlaxcala y para conducir, por lo tanto, a nuestra comunidad hacia la justicia, la libertad y el digno buen vivir, tiene que consistir en darle a los ciudadanos un poder de decisión cada vez mayor y en quitar, por lo tanto, a la clase política la idea de que el poder es algo que exclusivamente detentan los políticos profesionales. La revocación de mandato constituye la espina dorsal del andamiaje institucional que debemos construir para erradicar la corrupción no solo en nuestro Estado, sino en el país. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1 y 54, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción 4 del artículo 22 y se adiciona un sexto párrafo al artículo 108, todo lo anterior de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 22, son derechos políticos de los ciudadanos. 1 a la 3 queda igual. 4, participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de referéndum y de las de revocación de mandato. Artículo 108, se adiciona: los servidores públicos que ocupen los cargos de gobernador, de diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos podrán ser removidos de sus puestos mediante consulta de revocación de mandato en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir durante el periodo de su encargo. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a esta ley. Al Ejecutivo del Estado para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 30 días del mes de septiembre del año 2016. Atentamente, diputado Refugio Rivas Corona. Es cuanto, señor presidente.
De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de planeación. Proceda, diputado. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta sala de plenos, compañeras diputadas, compañeros diputados, honorable asamblea. Quien suscribe es la diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 28, 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracciones primera, segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9, fracción primera y 10º apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y artículos 114, 118 y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que emite la reforma a los artículos 22, 29, 54, 70, 91, 93, 99, 100 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, todos ellos en materia de planeación democrática al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, que la planeación del desarrollo en nuestro país, de acuerdo con el investigador Francisco García Moctezuma, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, cito textual, legalmente inició en 1929 y es tal vez el más antiguo del subcontinente latinoamericano, aunque caracterizado por proyectos inconclusos, los más de ellos de corto alcance y de una duración no mayor a 6 años, inconexos entre sí, onerosos en su momento para el erario nacional y con exiguos resultados, casi en todos los casos, en comparación con sus ambiciosas metas ampliamente difundidas para asegurar su aceptación social. Segundo, que siguiendo el mismo investigador, señala en su estudio denominado La Planeación del Desarrollo Regional en México 1900-2006, que en 1930 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Planeación General de la República, que constituyó el primer antecedente jurídico para que el Estado mexicano emprendiera acciones de planeación sobre su desarrollo. De dicha ley surgió la Comisión Nacional de Planeación y 3 años más adelante se aprobó el primer Plan Sexenal 1934-1940. Fin de la cita. En la etapa temprana de planeación en nuestro país, esta estaba estrechamente guiada hacia la construcción de vías terrestres y grandes obras de infraestructura eléctrica, hidráulica y portuaria, que necesitaba con urgencia el México de esa época, recién salido de sus conflictos armados, revolucionario y posrevolucionario, para poder detonar su desarrollo y paso de una sociedad rural a una urbano-industrial. Que de igual manera García Moctezuma señala que al concluir el sexenio gubernamental de 1934 a 1940, se había ya diseñado la superestructura jurídica fundamental en los órdenes federal, estatal y municipal que darían al Estado su papel rector en la planeación de la vida económica y social de México, lo que denota que en nuestro país y sus entidades la actividad de la planeación para el desarrollo tiene ya una historia de más de 80 años en las que ha enfrentado un proceso evolutivo aún inconcluso que requiere de modernizarse para convertirlo en una real herramienta para el ejercicio de la democracia más allá del puro ejercicio electoral. 4. Que el investigador Hugo Esparza Valdivia, de la Universidad Autónoma Metropolitana, señala en su estudio La Planeación de México, que cito textual, en 1953, se crea el Comité de las Inversiones del Gobierno Federal, el cual estaba integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Economía Nacional, misma que en 1954 cambiaría a Comisión de Inversiones, cuya atribución radicaba en que se encargaba de proyectar la inversión pública federal
basados en un inventario de obras en proceso que servía de base para definir anualmente el programa de inversiones, fin de la cita, lo que en los hechos era equivalente a ser un organismo encargado de la planeación federal, mismo que consideraba la necesidad de llevar a su término las obras inconclusas existentes, cosa que en nuestros tiempos no siempre sucede, para con ello evitar dilapidación de recurso público. 5. Esparza continúa señalando que en 1958 una modificación a la entonces Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, antecedente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Secretaría de la Presidencia, antecesora de las posteriores Secretarías de Programación y Presupuesto y Secretaría de Desarrollo Social, misma que absorbió el Comité de Inversiones, por lo que se encomendó ser el responsable de la elaboración de los planes nacionales, regionales y sectoriales, así como de manejar la inversión pública destinada a ellos. 6. Que el investigador Alfonso Narváez López, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su estudio denominado Los Comités de Planeación del Desarrollo Estatal y Municipal, señala que el antecedente institucional de estos fueron los denominados Comité Promotor de Desarrollo Económico, COPRODE, que datan de 1971, en los que gradualmente fueron instalados en las entidades del país, tocando el turno de creación a Tlaxcala en enero de 1975. Estos organismos otorgaban a los gobernadores de los estados atribuciones casi absolutas sobre la planeación y su vínculo con el gobierno federal era a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, CONADER, creada en 1975, la cual estaba integrada por diversos funcionarios federales encabezados por el titular de la Secretaría de la Presidencia, y esas facultades casi absolutas en materia de planeación no siempre resultaron ser los más convenientes para la toma de decisiones que inciden no solo sobre de quien la toma, sino sobre miles de familias a quienes no siempre les resultan adecuadamente satisfactorias dichas obras. 7. Continuando con Narváez López, este señala que en 1976, a raíz de la publicación de la Ley de Asentamientos Humanos que confería a la Secretaría de la Presidencia atribuciones en materia de desarrollo urbano, se le ampliaron funciones a los COPRODE y se modificó la CONADER para pasar a ser la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano. 8. Narváez cita que en febrero de 1981 el gobierno federal y los gobernadores de los estados firmaron el Convenio Único de Coordinación, mediante el cual los COPRODE se sustituirían por los Comités de Planeación para el Desarrollo, COPLADE, cuyo decreto fue expedido mediante fecha 5 de febrero y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero del mismo año, estableciéndose con ello el marco jurídico de los COPLADE en los estados y municipios, los cuales surgieron para otorgarles a los habitantes y autoridades de los estados la responsabilidad de planear su propicio desarrollo mediante formas democráticas de participación ciudadana para vincular esta con el Sistema Nacional de Planeación. 9. Que a partir de los años 80 a los COPLADE se les otorgó la responsabilidad de ser órgano rector de la planeación estatal del desarrollo y ser el único conducto del presupuesto de propuesta entre los estados y la federación y los ayuntamientos, lo cual fue concebido como un organismo abierto a la población con las modalidades de participación amplias, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la modalidad de organismo público descentralizado, hecho que si bien en el papel redujo la casi absoluta facultad de los gobernadores sobre la planeación en la práctica, en lo concerniente a la participación de los ciudadanos, esta ha sido muy restringida, acotada, dirigida o simulada, lo que deja como asignatura a un pendiente el dar vida real a un proceso democrático de planeación en el que los ciudadanos, las ciudadanas, tengan opciones de participación directa en la toma de decisiones. 10. Retomando a Esparza Valdivia, este señala que en diciembre de 1982 se hicieron reformas a la Constitución Federal para elevar a rango constitucional la planeación del desarrollo, que dio pauta para crear la nueva Ley de Planeación
lo que sienta las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, estableciéndose como etapas para la planeación, la formulación, la instrumentación, el control, la evaluación. Dicho sistema está jurídicamente sustentado en los artículos 25, 26 y 73 de nuestra Carta Magna. 11. Que el investigador Gabriel Sánchez Luna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que a partir de 1983, con la publicación de la Ley de Planeación, cada Ejecutivo Federal elabora de manera sistemática su Plan Nacional de Desarrollo, lo que fue complementado de acuerdo con el propio investigador en 1993 con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que derogó a la de 1976 y que se hicieron los ajustes necesarios para adecuar la planeación del desarrollo y la planeación urbana. Esta etapa segunda de la planeación en nuestro país viene relacionada con la recién aprobada reforma política de 1977, que gradualmente fue obligando a los gobiernos federal y local a dar el mínimo de apertura democrática, más caracterizado por la simulación obligada que por una voluntad verdadera. 12. Que con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1992, la responsabilidad de coordinar las tareas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo recayó, como señala el investigador Sánchez Luna, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en ese mismo año se definió en la misma ley que la facultad de elaborar los programas regionales especiales recae en la Secretaría de Desarrollo Social. 13. Que en Tlaxcala, en diciembre del año 2002, mediante el decreto número 33, emitido por el Poder Legislativo, a iniciativa del Ejecutivo Estatal, se creó el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, documento que en la motivación presentada por las comisiones conjuntas de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, señala en su numeral segundo, cito textual, que con esta reforma en materia fiscal se pretende cumplir los objetivos tales como elevar la recaudación, simplificar la administración tributaria y otorgar generalidad a las contribuciones, lo cual implica gravar de igual manera a todas las personas físicas o morales que se encuentren en una misma situación, abolir los privilegios y reducir las exenciones al mínimo indispensable, establecer una equidad de cargas fiscales, dar eficiencia y trato justo a la administración tributaria, distribuir las fuentes y atribuciones fiscales para fortalecer el potencial recaudatorio del Estado y los municipios, otorgar mayor transparencia sobre el ejercicio a aplicación de los recursos públicos. Cierro la cita, abro paréntesis en la cita para señalar que hasta aquí es clara la intención de la iniciativa sobre el código en comento, misma que es el de recaudar de forma más conveniente las tributaciones que son facultad de la entidad y la de ejercer la función punitiva sobre los causantes que incumplan con sus obligaciones al respecto, tal y como es la naturaleza propia de un instrumento jurídico destinado a cobrar impuestos, lo que no deja lugar a duda sobre la pertinencia de este que se presenta. 14. Que sin embargo, en la iniciativa de creación del Código Financiero, al retomar lo citado en el numeral segundo, esta continúa señalando, una vez que define las causas técnico-fiscales de su creación, que estas son, cita textual, en función de una adecuada planeación, programación, presupuestación y rendición de cuentas que conlleve en su conjunto a alcanzar los objetivos planeados. Fin de la cita. Argumento este último que pierde relación con toda función tributaria, ya sea en su fase recaudatoria o punitiva, y aparece como ubicado casi a la fuerza y son mayor sustento simplemente para tratar de justificar de alguna manera la derogación de la Ley de Planeación que acompañó a la iniciativa en comento. 15. Que como consecuencia colateral de la iniciativa de creación del Código Financiero del año 2002, en el régimen transitorio de esta, en su artículo segundo se señala que se abrogan de forma específica el Código Fiscal del Estado
publicado en el periódico oficial de fecha 31 de diciembre de 1981, la Ley de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial de fecha 30 de diciembre de 83, la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial de fecha 4 de abril de 1984, la Ley de Hacienda Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial de fecha 7 de abril de 1998, la Ley de Hacienda para los municipios del Estado publicada en el periódico oficial con fecha 28 de diciembre de 1983, Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada en el periódico oficial de fecha 30 de diciembre de 1983, Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial de fecha 28 de diciembre de 1983, Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, publicada en el periódico oficial de fecha 19 de noviembre de 1999, así como las reformas y adiciones efectuadas a las mismas. Fin de la cita. 16. Que de las 8 abrogaciones a instrumentos jurídicos locales citadas en el numeral anterior, 7 de ellas tenían relación directa con la función tributaria. Sin embargo, una de ellas, la referente a la Ley de Planeación, no, ya que esta es parte de la función sustantiva del proceso de administración, cuya finalidad es dar estructura a los que, cómo, cuándo, dónde y para qué de las acciones del gobierno en busca del desarrollo, por lo que pretende argumentar como elemento de la simplificación administrativa la inclusión de la planeación en un instrumento hecho para cobrar impuestos resulta a la distancia insostenible. 17. Que en relación con el desarrollo de los instrumentos de planeación de la entidad en julio del año 2013, este Poder Legislativo emitió el decreto número 177, mediante el cual reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, como parte del régimen transitorio de la reforma citada, y se fusionaron algunas dependencias y entre ellos se le traspasaron las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala a la hasta entonces Secretaría de Finanzas, que en el mismo acto jurídico se transformó en Secretaría de Planeación y Finanzas, con lo que se convirtió en la entidad responsable de la coordinación de las tareas de planeación pública en el Estado. 18. Que la fusión entre el COPLADE y la Secretaría de Finanzas podría ser considerada como una homologación al criterio implícitamente expresado por la Ley Federal de Planeación, misma que en la fracción primera y segunda de su artículo 14 señala que Ley Federal de Planeación, en su artículo 14, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones. 1. Coordinar las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo. 2. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género. 19. Que en esta fusión podría considerarse que se aplicaron criterios de simplificación como los invocados en el párrafo primero del artículo único del resultando de la exposición de motivos del decreto 177 del 2013, el cual señala que es necesario que reordene el quehacer público y se reorganicen y adelgacen las estructuras, lo que se cumple al ubicar en una sola unidad administrativa a 2 entes relacionados con la planeación, una de ellas el COPLADE, que la tenía asignada como parte de lo que ha sido la evolución histórica de la planeación en nuestro país, y otra la Secretaría de Finanzas, que era corresponsable en función de la aplicación de parte de sus funciones encomendadas. Sin embargo, la analogía aplicada para construir esta fusión no consideró el hecho de que, aun y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de coordinar la planeación de los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo, sus contribuciones están separadas en la Ley Federal de Planeación y en el Código Fiscal de la Federación, a diferencia de nuestra entidad, a donde ambas normas jurídicas se fusionan en una sola. 20. Que nuestro país, de acuerdo con una revisión a los marcos jurídicos de los estados fundada en la página de la Secretaría de Gobernación denominada Orden Jurídico Nacional, la responsabilidad sobre las tareas de planeación en los estados están
asignadas bajo 3 criterios. Por una parte, en 18 de las 32 entidades, la dependencia responsable de coordinar la planeación es el COPLADE o un organismo similar. En 13 estados, la Secretaría responsable de las finanzas, con variantes en su denominación, y en una de ellas, Guanajuato, la planeación es responsabilidad básica de una instancia denominada Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado. Sin embargo, en 31 de las 32 entidades, con excepción de Tlaxcala, existe una instancia similar al COPLADE con sus variantes denominativas, como se aprecia en el cuadro siguiente. Está desplegado un primer cuadro con organismos rectores de la planeación de los estados del país, con las especificaciones correspondientes de sus denominaciones y los órganos rectores de la planeación. 21. Que la coincidencia espacial y temporal de los individuos en cualquier latitud genera en estos la obligación de alcanzar acuerdos para establecer normas que procuren su mejor convivencia, para definir criterios uniformes en la conducción de la sociedad en un mismo sentido para la búsqueda del bien común y el desarrollo de oportunidad igual para todos sus miembros. 22. Que la historia de las sociedades que han evolucionado está guiada por notables ejemplos de organización para el trabajo en busca del desarrollo, organización que ha permitido el paso de las sociedades primarias a las modernas de forma paulatina y constante, definiendo el escenario mediante el cual las regiones se incorporaron al sistema mundo establecido, quienes de ellas han sido ganadoras en este proceso y quienes no lo fueron. 23. Que la ruta de la evolución para los pueblos ha estado diferenciada entre quienes se atienen a la espera contemplativa y reasignada de que las cosas sucedan por designio del destino, quienes han tenido un pensamiento racional liberal sobre que todo lo imaginario puede ser real, de que todo lo real fue imaginado alguna vez, y con base en ello construyen día a día un cambio ascendente en busca del progreso. 24. Que en la organización evolutiva de la sociedad, las herramientas de la administración, aún y antes de que ésta fuese concebida como disciplina del quehacer humano, han jugado un papel fundamental para coordinar los esfuerzos del hombre y mujeres en las tareas que han ido tejiendo el entramado político, económico y social de sus hábitats y las formas de interrelación entre sus habitantes y de estos para con los otros pueblos vecinos. 25. Que el proceso administrativo y sus diferentes fases, planeación, organización, dirección y control, como el eje fundamental de toda administración, facilita la eficaz contribución del trabajo en las sociedades, comenzando con la planeación que en busca de crear el futuro deseado, anticipado los que cómo, cuándo, dónde, quién y con qué ha de alcanzarse dicho futuro. 26. Que la planeación como etapa primera del proceso administrativo es la fase de establecimiento de los criterios para lograr el desarrollo deseado para una sociedad a aplicarse en un espacio temporal definido con objetos y metas medibles, considerando en ellos la atención a todas las demandas y aspiraciones de los grupos que componen a la sociedad sin exclusión, marginación o diferenciación alguna. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa redistribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos. Que aun y cuando el Estado tiene por mandato constitucional la tarea de rectoría del desarrollo nacional, esta responsabilidad no puede ni debe ser entendida como una facultad unilateral para decidir al arbitrio sobre las responsabilidades de coordinar los trabajos para incorporar todas las aspiraciones de sus gobernados a una estrategia que, si bien no puede ser absolutamente satisfactoria para todos, sí al menos no debe excluir las razones más elementales de las necesidades de cada uno. Que la encomienda de fungir como rector del desarrollo debe ser interpretada semánticamente como sinónimo de dirigir o presidir, y esta acción dentro de un sistema democrático de gobierno como el que presume ser el nuestro va siempre acompañada de un parlamento
Cámara, Consejo o similar, con tareas deliberativas y de validación, corrección, enmienda o rechazo de las propuestas o iniciativas de quien preside, dirige o rige, lo que sirve como elemento de interpretación a la naturaleza semántica del texto del artículo 25 Constitucional Federal, lo mismo que complementa su imposición jurídica en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que el artículo Constitucional Federal número 26 en su apartado A establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Que en el párrafo primero del apartado A del numeral 26 Constitucional Federal establece con claridad el mandato de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, a donde se observan 3 elementos gramaticales componentes del mandato, que son, en primer término, un sistema de planeación, lo que establece un principio de orden para la acción gubernamental, regido por principios y normas relacionadas con la administración gubernamental, En segundo término, está el componente democrática, que advierte que dicho sistema no es unipersonal ni arbitrario, sino que se debe basar en la posibilidad de participación abierta para todos los entes integrantes de la polis, entendida esta como la forma conceptual heredada de los griegos desde su modelo de sociedad. Que en tal sentido la presencia del componente gramatical democrática impone la necesidad de consultar a los ciudadanos en cuanto a los criterios al utilizarse en el sistema de planeación. Asimismo, el tercer componente del desarrollo nacional refuerza el término democrática, ya que el desarrollo nacional debe y es asunto de todas y todos quienes habitan la nación, o al menos de quienes manifiesten su voluntad de participar en su construcción, y aunque quienes podrían intentar sostenerse que nuestro sistema de representación faculta a los legisladores a asumir la voz de esa voluntad, la praxis hace no posible que en una sola voz conozca y asuma lo que sienten, necesitan, aspiran o desean los integrantes de todo un conglomerado social. Que en tal virtud la aplicación plena del espíritu del párrafo primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Federal se encuentra aún pendiente de cumplirse a cabalidad. Que en el contenido del párrafo segundo del citado apartado del artículo 26 se afianza la necesidad de aperturar a los ciudadanos el espectro de decisiones más allá de lo puramente comicial, ya que dicho párrafo contiene 2 elementos centrales, y el primero de ellos impone que la planeación será democrática y deliberativa, lo que obliga a la necesidad de discutir o debatir sobre las diversas alternativas que pueden existir para lograr el desarrollo. Y el segundo elemento esencial del párrafo señala que el sistema recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Que en continuación de los párrafos iniciales del apartado A del 26 constitucional, el párrafo tercero de este contiene elemento central, la facultad de ley para que el Ejecutivo establezca los procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, mandato de ley que no debe ser interpretado como una patente para diseñar procedimientos de participación a modo o para acotar, simular u obstaculizar la participación de la consulta popular, sino para que ésta sea de forma ordenada pero abierta, reglamentada pero sin exclusiones, y que a la vez alcance a su apertura a las fases de control. El 26 Constitucional Federal contiene en el cuarto y último párrafo de su apartado a la cita al papel del Congreso de la Unión en el sistema de planeación democrática y deliberativa, el cual necesariamente remite a los artículos 73 de las facultades del Congreso en sus fracciones 29D y 29Q y 74 facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, fracción séptima, los cuales tienen la siguiente disposición. El Congreso tiene la facultad
en la primera para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional, y en la 29Q para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Artículo 74 son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. La séptima, aprobará el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie, en dicho plazo el plan se entenderá por aprobado. Que en el contenido citado sobre las fracciones de los artículos 73 y 74 constitucionales federales, que es completamente obligado para la interpretación del párrafo cuarto del apartado A del artículo 26 del mismo texto constitucional, dejen claro el papel del Congreso en materia de planeación democrática y no permite aplicar una correcta apreciación sobre ello si se pretendiera asignar al Congreso el ser la expresión de la voluntad popular con una consulta popular, lo cual debe pertenecer a los ciudadanos de forma directa en un sistema de planeación democrática como el mandato en el propio 26 Constitucional Federal en sus párrafos primero al tercero de su apartado A. Que el contenido de los artículos 25, 26, 73 y 74 Constitucional Federales citados son argumento pertinente para que nuestro marco jurídico local sea social y políticamente escalado y se lleve el concepto de democracia en Tlaxcala más allá de la pura práctica comicial y se le ubique en la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, como en esencia fue el espíritu de la democracia ateniense misma que las sociedades occidentales hemos tratado de seguir como modelo, aunque solo sea hoy en lo enunciativo, por lo que sería altamente significativo que nuestro Estado fuese pionero en hacer una reforma para empoderar al ciudadano. Que la reforma que se propone es de una mayor profundidad y significancia de lo que han sido las reformas vinculadas con el puro ámbito político electoral, ya que se inscribe en lo que sería en un ámbito político social que abriría el camino para gradualmente ir empoderando a las y los ciudadanos en la toma de decisiones que impacten de forma directa la vida de sus comunidades y sus familias. Que no es concebible que en el pleno siglo XXI y a casi un siglo de haberse promulgado las actuales constituciones políticas federal de 1917 y local de 1918, continuemos circunscribiendo el debate sobre la democracia al puro aspecto de los procesos electorales y con ello sigamos postergando el hacerlo a otros rubros más trascendentes de la democracia misma. Que no es aceptable que nuestra sociedad siga atenida a una voluntad casi unipersonal en la toma de decisiones sobre la planeación de los asuntos públicos, ya que una de las cualidades de la democracia debe ser precisamente hacer público lo que es público y no mantenerlo sujeto a los intereses personales que por el bienestar de todos y cada uno de los grupos que componen a una sociedad. Que en una resonancia de lo establecido en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 99, establece que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá los niveles de la obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público y privado y también el social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberán cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. Que en sustento de lo expresado en los dos párrafos anteriores, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala textualmente señala que es objeto de poder público el integral y constante mejoramiento de la población del Estado y con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social. Que no obstante el mandato constitucional federal expresado en sus artículos 25, 26 y 73 y la motivación aspiracional del artículo 28 de nuestra Constitución local, la práctica de celebrar consultas populares como parte de un sistema de planeación democrático en nuestro Estado, al menos hasta hoy, es o una práctica simbólica o una controlada o simplemente inexistente como producto de su ambigua menciona en nuestro texto constitucional local, el cual en su artículo 22, que refiere a los derechos políticos de los ciudadanos, cita en su fracción cuarta como parte de estos el participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares plebiscitarias y de referéndum. Que en el artículo 29 del mismo constitucional local, en el inciso A de su apartado A, señala que la consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizar los poderes públicos. Este enunciado resulta falaz, ya que citar que la consulta popular será un proceso permanente que procurará realizar los poderes públicos sin que exista un marco regulatorio para ello resulta simplemente una redacción para salir del paso sin tener que cumplir con el mandato. Que la participación popular no debe ser vista ni como graciosa concesión ni como algo que inoportuna a las autoridades
para actuar al libre albedrío, sino como un rasgo insoslayable de lo que es verdadero sistema democrático, mismo que no puede verse sujeto solo al ejercicio del voto comicial, sino que debe aspirar a involucrar cada vez más a la sociedad en la toma directa de decisiones sobre acciones que inciden de forma directa en la vida. Que en la actualidad, ante la carencia de una ley estatal de planeación, la correspondencia normativa sobre el señalamiento hecho en el párrafo primero del artículo 99 constitucional local respecto de que la ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación y concertación e inducción respecto de la planeación para el desarrollo y establecerá los requisitos, especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y planes municipales, se encuentra situada en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, ya que la última versión de la Ley Estatal de Planeación, que databa del mes de abril de 1984, fue derogada en diciembre del año 2002 mediante el decreto número 33 de fecha 31 de diciembre del 2002, emitido por la 57 Legislatura del Estado a iniciativa del Ejecutivo Estatal, decretó que se traspasaban sus disposiciones de dicha ley al Código Financiero recién creado. Que la naturaleza del instrumento jurídico fiscal denominado Código Financiero Fiscal, en su caso, tiene por objeto regular y establecer todo lo relativo a los impuestos fiscales que pagan las actividades comerciales que se realizan, el monto a pagar y quienes deben pagarlo, así como las sanciones a quienes no lo cumplan. Asimismo, establece las obligaciones de forma y montos en las que las personas físicas y las morales contribuirán en los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, que en lo que impone un código de naturaleza fiscal está hecho básicamente para cobrar impuestos, por lo que resulta poco pertinente el utilizado como norma jurídica para la planeación, ya que un instrumento jurídico destinado a regular la planeación tiene su naturaleza de ley descriptiva y una referente a cobrar impuestos es de naturaleza descriptiva, lo que lo hace no compatible por su naturaleza. Que las leyes descriptivas se diferencian de las prescriptivas porque no imponen ningún tipo de sanción ni pena, son solo para informar o regular algún tema. En cambio, las prescriptivas, también llamadas prohibitivas, imponen una determinada conducta que de no realizarse tendrá una pena en consecuencia. Que de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, 31 de ellas cuentan con una ley de planeación con algunas variantes denominativas que claramente establece su calidad de instrumento jurídico rector de la planeación en su correspondiente entidad, como se aprecia en el cuadro número 1, siendo Tlaxcala el único estado que no tiene una ley como tal, debido a que la regulación sobre la planeación fue remitida al al cuadro número 2, ordenamientos jurídicos sobre la planeación del Estado con sus diferentes denominaciones, está establecido por entidad federativa, donde queda aclarado que Tlaxcala no cuenta con una ley, sino con el Código Financiero. Que en razón de un principio de orden jurídico se hace pertinente emitir una ley de planeación para nuestra entidad y separar dicha normatividad del Código Fiscal para que cada instrumento jurídico atienda a lo que debe ser su naturaleza, la primera en regular el cumplimiento del mandato constitucional sobre el ejercicio de la planeación pública estatal y municipal, y el segundo recaudar tributaciones y sancionar a quienes estando obligados a ello lo evaden o lo eludan. Que si bien la intención evitar la duplicidad en el gasto y de realizar los recursos públicos de la entidad en la que se fundó la fusión del COPLADE a la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitida mediante el decreto 177 del año 2013, podría considerarse administrativamente pertinente. La falta de una ley específica en materia de planeación podría no serlo, y mucho menos lo es la radicación de esta actividad nodal del ejercicio gubernamental en un instrumento jurídico hecho para cobrar impuestos, tal y como lo hiciera el decreto número 33 del año 2002. Que la emisión de una nueva ley de planeación para el Estado debe ser vista jurídica, política y socialmente como una oportunidad para que Tlaxcala avance de forma sustantiva en el desarrollo de la democracia y no solo en reproducir ordenamientos concentradores de la facultad de decidir sobre el desarrollo, que debe ser abierta a los ciudadanos en razón de que su alcance y consecuencias le afectan de forma directa en la vida y en la de todas las familias tlaxcaltecas. Que en razón de los puntos anteriormente expuestos y con la finalidad de llevar a Tlaxcala a ser la entidad más avanzada en materia de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo de nuestro país, así como para nuestro Estado, se ubique en un siguiente plano dentro del avance de la democracia como forma de vida y de gobierno, me permito proponer una serie de reformas para la creación del sistema estatal de planeación democrática y contraloría social del Estado de Tlaxcala y sus municipios, que va desde las modificaciones a
texto constitucional local para continuar con la iniciativa de la emisión de la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y las consecuentes reformas a las leyes que se relacionan con la creación del sistema enunciado en el presente párrafo, mismas que son la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Municipal, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Laboral de los Servidores Públicos, todas ellas del Estado de Tlaxcala, mismas que deberán ser presentadas una vez que se aprobará la reforma de la Constitución de nuestro Estado, el cual describo a continuación. En razón de la exposición que se ha hecho en los numerales que integra la presente exposición de motivos, presento ante este Pleno de esta soberanía la iniciativa de reforma a los artículos 22, 29, 54, 70, 91, 93, 99 y 100 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, todos ellos en materia de planeación democrática, para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 22, son derechos políticos de las y los ciudadanos, del primero al cuarto queda igual. Quinto, participar conforme a lo establezcan las leyes en el proceso de planeación democrática y Contraloría Social para el desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 29, párrafo primero y segundo, apartado A. Los poderes públicos deberán insoslayablemente auscultar la opinión de la ciudadanía mediante la consulta popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende: A. La consulta popular será un proceso permanente, debidamente ordenado y reglamentado, y deberán realizarla los poderes públicos. B y C quedan igual. Artículo 54. Son facultades del Congreso, primera a la novena quedan igual, la fracción doceava. Expedir las leyes tributarias y hacendarias del Estado, decretar el presupuesto de egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo con base al apego de esto a lo dispuesto por la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, párrafo segundo a quinto, iguales, del 13 al 59 igual. 60. Participar en el Consejo de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, conforme a lo establecido por la ley de la materia, y ser garante del cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta. 61. En sesión de pleno, una vez escuchada la lectura del reporte que haga el presidente del Congreso respecto del informe sobre el estado de la administración pública estatal remitido por el titular del Ejecutivo, emitir opinión sobre este, la cual puede ser de reconocimiento general, de reconocimiento parcial o de no reconocimiento general al contenido del informe respecto al plan de conformidad con el procedimiento que establezca la ley en la materia. Artículo 70. Son facultades y obligaciones del gobernador, de la 1 a la 6ª igual. Séptima, rendir por escrito al Congreso del Estado el informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública dentro de los primeros 5 días del mes de diciembre de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros 15 días del mes de agosto, precisando en este, respecto a los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado, los cumplimientos totales, los cumplimientos parciales y los pendientes de ejecución de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia. Octavo, presentar al Congreso a más tardar el día 15 de noviembre de cada año los proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos que habrán de regir en el año siguiente, especificando en este la relación de cada partida con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y con los planes secundarios y programas derivados del plan de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia. Del 9 al 33 igual. 34, elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los parciales y especiales derivados de aquellos con base en lo establecido por la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 35 a 40 igual. Artículo 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la hacienda municipal, la cual se formará con primero al 4 igual, párrafo segundo a quinto igual. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles
y en apego a lo establecido en su propio Plan de Desarrollo Municipal, así como a lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, debiéndose publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado el registro, control y publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos para el Congreso. Párrafos del 7 al 8 igual. Artículo 93, párrafo primero a quinto igual. El párrafo que sigue, los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan para la definición, planeación y ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel, calidad de cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional, estatal o interestatal, la integración equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, servicios y actividades de su competencia. En dicha coordinación o asociación se apegarán a lo establecido a la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. En este caso, y tratándose de la asociación de algún o algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar con la aprobación de la legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades cuenten con la aprobación de su respectiva legislatura. Asimismo, a juicio de un ayuntamiento sea necesario poder celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través de organismos correspondientes, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, bien se presten o se ejerzan coordinadamente por el Estado y por el propio municipio conforme a las leyes establecidas. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados y los municipios respectivos en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada su desarrollo, observándose por parte de las autoridades locales lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Estado de Tlaxcala. Se expedirá una ley que promueva, coordine, regule la conurbación, la asociación y la cooperación entre los municipios, así como la definición y regulación de las zonas metropolitanas y megalopolitanas en que se ubique municipios y localidades del Estado. Artículo 99. La planeación democrática del Estado, del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores públicos, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir en el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del Estado tendrá la atribución de coordinar, promover, impulsar a los agentes económicos para mantener y alentar la libre competencia y el bienestar social, lo cual hará en estricto apego a lo establecido en la ley de la materia. Las estrategias rectoras para alcanzar el desarrollo integral para ser incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo con proyección a largo plazo y en apego a lo mandatado por la ley de la materia. Artículo 100. Los planes de desarrollo estatal como los municipales se orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado, atenderán prioritariamente las zonas marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura, organización a través de la planeación democrática y la Contraloría Social para el desarrollo, así como de la participación comunitaria. El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción y fortalecimiento del sector social que participa en la economía en apego a lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social y a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo a través de las políticas públicas que contribuyan en la equitativa distribución de ingresos, así como la mayor generación del patrimonio de este sector. Artículo 105. El órgano de fiscalización superior tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo de la custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios y organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, y en su correcta aplicación respecto a lo establecido en el Plan de Desarrollo y los programas derivados de él, así como el realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la ley.
Párrafo segundo queda igual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. Artículo segundo. El Congreso del Estado deberá expedir correspondientemente Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus municipios en un plazo no mayor a 60 días de que entre en vigor las reformas constitucionales descritas en la presente iniciativa. Artículo tercero. Se ordena a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala notifique el presente decreto a los ayuntamientos de los municipios, a los ayuntamientos que integren el territorio del Estado de Tlaxcala para los efectos establecidos en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dada en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 6 días del mes de octubre del año 2016. Atentamente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la propuesta con proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuado como órgano de control constitucional el expediente número 06/2009. Adelante, diputado. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, Junta de Coordinación y Concertación Política, honorable Asamblea, los que suscriben integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48 y 56, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53, fracción primera, 63 y 68, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se despliegan actos encaminados a seguir dando cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al tenor de las siguientes antecedentes. 1. Que a través de reunión de trabajo celebrada por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala el día 25 de abril de 2016, se nombró al diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, diputado ponente encargado de elaborar el dictamen en el que se precisaría el desarrollo de las etapas que ordenó reponer el Tribunal Superior de Justicia en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009. En dicha acta de trabajo se estableció que el diputado ponente debía proponer cómo se desarrollaría las etapas ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia en cuanto a la forma de proceder a la notificación personal para comunicar la reanudación del procedimiento a los participantes debidamente acreditados en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La manifestación bajo protesta de decir verdad si son o no legibles, la manera de verificar la elegibilidad de los participantes acreditados y que estos manifiesten si desean seguir o no participando en el mismo. Además, en dicho acuerdo se debía proponer los demás tópicos que resultarían pertinentes para el desahogo y conclusión de las etapas del procedimiento que aquí interesa. Propuesta que se debía someter a consideración de la Junta para su discusión y aprobación y posteriormente ante el Pleno de esta soberanía. 2. Derivado de lo anterior, con fecha 17 de junio de 2016, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó el acuerdo mediante el cual se despliegan actos encaminados a seguir dando cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009, en el cual se ordenó la reposición del procedimiento que dio origen a la elección del titular
del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la etapa de entrevista y evaluación. Se facultó a la actuaria parlamentaria del Congreso del Estado notifique personalmente dicho acuerdo a los participantes del procedimiento que aquí interesa, mediante oficio asignado por el secretario parlamentario de esta Asamblea Legislativa local para darles a conocer la reanudación del procedimiento referido. En los respectivos oficios se debería informar a los interesados del plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la legal notificación del acuerdo descrito en párrafos anteriores para que manifestaran por escrito y bajo protesta de decir verdad si a la fecha son elegibles o no, y en su caso, si es su deseo continuar participando en el procedimiento de selección referido con la anterioridad, además de señalar domicilio identificable dentro del municipio de Tlaxcala. En los oficios respectivos también se debía informar que de no comparecer dentro del plazo anteriormente referido, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala continuaría con el normal desahogo de las subsecuentes etapas que permitieran la designación de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En relación a la elegibilidad en los oficios respectivos, se debía solicitar a los interesados remitieran un original y copia simple para cotejo, la documentación a que se refiere la base tercera, fracción tercera de la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 23 de diciembre de 2005, tomo 84, segunda época, número extraordinario. En el acuerdo mencionado también se estableció que una vez que haya efectuado la respectiva notificación a todos los participantes del procedimiento que aquí interesa y transcurrido el término de 3 días concedidos, para los efectos precisados en los párrafos precedentes, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala iniciaría el procedimiento establecido en la base quinta de la convocatoria ya precisada, es decir, la etapa de entrevista y evaluación y las subsecuentes. Tres, que en cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de junio de 2016, del 29 de junio al 3 de agosto del año en curso, el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la actuaria parlamentaria mediante los oficios SP 0586 diagonal 2016, SP 0587 diagonal 2016, SP 0588 diagonal 2016, SP 0589 diagonal 2016, SP 0590 diagonal 2016, SP 0591 diagonal 2016, SP 0592 diagonal 2016, SP 0593 diagonal 2016, SP 0594 diagonal 2016, SP 0595 diagonal 2016, SP 0596 diagonal 2016, SP 0597 diagonal 2016, SP 0598 diagonal 2016, SP 0599 diagonal 2016, SP 0600 diagonal 2016, SP 0601 diagonal 2016, SP 0602 diagonal 2016, SP 0603 diagonal 2016, notificó a todos y cada uno de los participantes acreditados del proceso de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado para que manifestaran si es su voluntad seguir participando en el proceso de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y además se les requirió para que manifestaran bajo protesta de decir verdad si aún eran elegibles y en su caso remitieran la documentación que acredite el perfil requerido para ocupar el cargo de auditor del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, por lo que para mayor precisión y en dicho oficio se transcribió el acuerdo
aludido aunado que dicho acuerdo se anexó en copia certificada a los mencionados oficios. 4. Que en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala el día 15 de septiembre de 2016 se acordó designar al diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla como ponente con el objeto de que se encargue de elaborar un dictamen con proyecto de acuerdo en el que se contemple el día y hora en que tendrá verificativo la etapa de entrevista y evaluación de los participantes a ocupar el cargo de auditor del órgano de fiscalización superior, así como los demás tópicos que resulten pertinentes para el desahogo de la etapa referida, a efecto de que el proyecto respectivo se sometiera al conocimiento de la Junta de Coordinación y Concertación Política de esta soberanía, para que la Junta lo conozca, discuta y en su caso apruebe. Esto con la finalidad de seguir dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el juicio de protección constitucional 06/2009. En tal sentido, una vez que el diputado ponente ha presentado el proyecto respectivo, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política consideran que resulta procedente señalar día y hora para que tenga verificativo la etapa de entrevista y evaluación, lo que se realiza conforme a lo que se razona en los siguientes párrafos. Considerando, 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 54, fracción 17ª, inciso C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, está facultado para designar al titular del órgano de fiscalización superior. 2. Que en términos de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en lo que disponen los diversos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado son leyes, decretos o acuerdos. 3. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del secretario parlamentario, notificó de manera personal lo establecido en el acuerdo de fecha 17 de junio de 2016 a los profesionistas que se encuentran acreditados en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y se les requirió a estos para que manifestaran si era su deseo de seguir participando o en el referido proceso de selección, expresaran bajo protesta de decir verdad si son o no elegibles, y en su caso presentaran ante esta soberanía la documentación a que se refiere la base tercera, fracción tercera de la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 23 de diciembre de 2005, tomo 84, segunda época, número extraordinario. 4. Que a través del oficio número SP0953, diagonal 2016, de fecha 11 de agosto de 2016, el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala informó a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de su presidente, el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, respecto de los documentos presentados por los participantes en el procedimiento que aquí interesa y que se relacionan con la reanudación del procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La información remitida mediante el oficio número SP0953, diagonal 2016, de fecha 11 de agosto de 2016, es la que se describe a continuación. En apoyo a la lectura, se pide al diputado Lincoln Rodríguez continúe con la misma. Inciso A. 18 actas en las que consta la notificación de los participantes acreditados en el procedimiento de selección de
titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como oficios y copias de credenciales de lector entregadas por los participantes al momento de realizar la diligencia de notificación personal. Así, la notificación a los interesados se efectuó mediante los oficios y en las fechas que a continuación se precisan. Participantes, número de oficio y fecha de notificación. 1. Óscar Flores Jiménez, oficio 596, diagonal 2016, en fecha 29 de junio de 2016. Aristeo Sotero Limón Vázquez, 599, diagonal 2016, 30 de junio del 2016. Rúmel Hernández Avendaño, 603, diagonal 2016, 1 de julio de 2016. Víctor Job Paredes, 595, diagonal 2016, 4 de julio de 2016. Rubén Muñoz Sánchez, 594, diagonal 2016, 7 de julio del 2016. Luis Gabriel Cantón Hernández, 592, diagonal 2016, 11 de julio de 2016. J. Edmundo Vázquez José, 597, diagonal 2016, 11 de julio de 2016. Rosa Aurora Carrillo Sánchez, 593, diagonal 2016, 12 de julio de 2016. Armando Netzahual Conde, 590, diagonal 2016, 14 de julio de 2016. Joel Trinidad Ordóñez Carrera, 588, diagonal 2016, 14 de julio de 2016. Lucina Portilla Mora, 586, diagonal 2016, del 18 de julio de 2016. María de los Ángeles Hernández Torres, 591, diagonal 2016, de fecha 19 de julio de 2016. Norma Sánchez Tepetla, 598, diagonal 2016, 20 de julio de 2016. José Domingo Tizo Salgado Montealegre, 587, diagonal 2016, de fecha 21 de julio de 2016. Moisés Bárcenas Paredes, 586, diagonal 2016, de fecha 25 de julio de 2016. Herón Guadalupe Morales Nexahualcóyotl, 602, diagonal 2016, de fecha 29 de julio de 2016. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 601, diagonal 2016, de fecha 3 de agosto de 2016. 18. María Isabel Delfina Maldonado Testle, 600, diagonal 2016, de fecha 3 de agosto de 2016. Inciso B. Dos escritos fechados el 7 y 14 de julio del año en curso respectivamente de aspirantes que manifestaron su voluntad de no continuar con el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, siendo estos los siguientes: Óscar Flores Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández. En respuesta a los oficios SP 586, diagonal 2016 y 587, diagonal 2016. Los aspirantes acreditados en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala expresaron manifestaciones y remitieron la documentación que estimaron pertinentes en relación al procedimiento que aquí interesa. 5 escritos presentados en la oficina de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, con los que algunos de los participantes en el proceso de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala señalaron domicilio para recibir notificaciones, siendo estos los siguientes: nombre del participante y domicilio para recibir notificaciones. Óscar Flores Jiménez, calle Balcón de Malinche, número 15, San Miguel Tlamauco, municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala. Herón Guadalupe Morales Nexahualcóyotl, calle Antonio Casa, número 8, fraccionamiento Los Pinos, San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. Víctor Job Paredes Coaquensi, Avenida Politécnico Nacional, Libramiento Poniente, número 46, Metepec, Tlaxcala, código postal 90.110. Rubén Muñoz Sánchez, Avenida Diego Muñoz Camargo, número 59, Interior 3, Colonia Centro, Tlaxcala, despacho jurídico autorizado para recibir notificaciones a los abogados César Pérez Hernández, Guadalupe Torres Sánchez, Marisela Hernández Reyes y Rogelio Astatzi Coyomatzi. Moisés Paredes Barceinas, calle Aquiles Cerdán, número 806-2, Colonia Jesús y San Juan de Apizaco, Tlaxcala, código postal 90.358. En tal sentido, se tienen por recibidas todas y cada una de las documentales precisadas en el oficio SP 953, diagonal 2016, de fecha 11 de agosto de este año,
mismas que deberán resguardarse en la oficina que ocupa la Junta de Coordinación y Concertación Política que preside el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, para que una vez desahogadas la etapa de entrevista y evaluación, se proceda a efectuar el análisis de dicha documentación y así estar en condiciones de formular el dictamen con proyecto de acuerdo que contenga la terna para ocupar el cargo de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 5. Destacado todo lo anterior y en virtud de que existe constancia documental de que se ha notificado personalmente a todos los participantes acreditados de acuerdo de fecha 17 de junio de este año, resulta pertinente dar cumplimiento a lo establecido en el numeral segundo, inciso C, del acuerdo referido en el sentido de señalar día y hora para que tenga verificativo la etapa de entrevista y evaluación respecto de los participantes acreditados en el procedimiento que aquí interesa, a excepción de los ciudadanos Óscar Flores Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández, en razón de que mediante escritos fechados el 7 y 14 de julio del año en curso respectivamente, manifestaron de forma expresa su deseo de no continuar en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Lo anterior es procedente, pues los oficios constituyen evidencia documental de que ya se han notificado personalmente a todos los participantes la reanudación del procedimiento que nos ocupa, máxime que ya ha transcurrido el plazo de 3 días que se concedió a cada uno de ellos, lo que es así en razón de que la última notificación se practicó el 3 de agosto de este año y el lapso de 3 días concedido a los participantes acreditados expresaron las manifestaciones y remitieron la documentación que estimaron pertinente en relación al procedimiento que aquí interesa, misma que será considerada al momento de dictaminar y designar al titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Por lo anterior, es procedente dar continuidad a la reposición del procedimiento de elección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, conforme a la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 23 de diciembre de 2005, tomo 84, segunda época, número extraordinario, en estricta sujeción a lo establecido en el inciso C de los efectos de la sentencia de fecha 20 de marzo de 2014, dictada en el juicio de protección constitucional 6/2009, en el que el Tribunal Superior de Justicia ordenó a esta soberanía determinar el desahogo y conclusión de cada etapa del procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la fase de entrevista y evaluación, destacando que la fase precisada en el párrafo anterior será desahogada por la Junta de Coordinación y Concertación Política, la cual procederá a entrevistar por separado a los participantes acreditados en el procedimiento que aquí interesa, esto de conformidad con la base quinta fracción segunda de la convocatoria, indicada en el párrafo que antecede y en razón de que la Junta de Coordinación y Concertación Política a partir del segundo año de ejercicio constitucional de la 59 legislatura del Congreso del Estado sustituyó a la entonces denominada Gran Comisión, la cual en su momento es la que emitió la convocatoria para el procedimiento que aquí interesa. Conforme a lo argumentado con anterioridad, se propone el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en el artículo 45, 48, 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53, fracción primera, 63, 68, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, se aprueba el dictamen con proyecto de acuerdo con el que se procede a la etapa de entrevista y evaluación, misma que iniciará a las 9 horas de los días 24 y 25 de octubre del año en curso, para lo cual, conforme al procedimiento de insaculación que se describe en los siguientes párrafos, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, en las fechas referidas, procederá a entrevistar por separado a todos y cada uno de los participantes acreditados en el procedimiento de elección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a excepción de los ciudadanos Óscar Flores Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández, en razón de que ambos manifestaron por escrito de forma expresa su deseo de no continuar en el procedimiento aludido. Los participantes en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala deberán comparecer de forma personal con una anticipación de 15 minutos a las 9 horas del día 19 de octubre del año en curso,
ante la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala en las instalaciones correspondientes al Salón Chicotenca de Alzayacatzi de este Honorable Congreso del Estado, con identificación oficial vigente, la cual deberá exhibir a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala para que verifique si se encuentra vigente y si con la misma es posible identificar de manera plena a quien la porte en ese momento. Posteriormente, ante la vista de los participantes, se procederá a ensacular 16 papeletas. A cada papeleta se le asignará fecha, hora y número. La numeración será del 1 al 16 para que cada uno de los participantes acreditados por sí mismo pase a extraer una sola papeleta, de modo que en el número obtenido por cada participante corresponderá al turno en que pasará a la entrevista, a efecto de que cada participante quede informado de la fecha y hora en que deba presentarse de acuerdo al turno obtenido. Una vez definidos los turnos, a partir de las 9 horas de los días 24 y 25 de octubre del año en curso, se procederá a la entrevista, misma que tendrá una duración de hasta 60 minutos por cada participante, debiéndose presentar con identificación oficial vigente y con una anticipación de por lo menos 15 minutos al horario definido en su turno ante la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala. A cada participante se le formulará hasta 10 preguntas cuyo objeto estará estrechamente relacionado con su respectiva experiencia laboral, profesional y académica, así como con las funciones y facultades del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y con los temas relativos a la materia de control o fiscalización de recursos públicos. Se precisa que la circunstancia de que alguno de los aspirantes no se presente al desahogo de la etapa referida no será obstáculo para el desahogo de dicha etapa, destacando que cualquier eventualidad que surja con motivo del desahogo de la referida etapa será resuelta en el momento por los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de esta soberanía. Segundo, con el objeto de que los participantes en el procedimiento de elección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala tenga conocimiento de la fecha y hora en que da inicio la etapa de entrevista y evaluación, con fundamento en el artículo 104, fracción primera, sexta y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía, gire oficio a todos los participantes acreditados en el procedimiento aludido, debiendo informar en el respectivo oficio los puntos primero y segundo de este acuerdo por guardar relación con el desahogo de la etapa de entrevista y evaluación, exceptuando de dicha notificación a los ciudadanos Óscar Flores Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 105, fracción primera, segunda y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta a la actuaria parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de que notifique personalmente lo referido en el párrafo que precede a todos los participantes acreditados en el procedimiento que aquí interesa. Asimismo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía que por conducto de la actuaria parlamentaria fije en los estrados de este Congreso copia certificada del presente acuerdo y en su momento también fije en los estrados los turnos obtenidos por los participantes en el desahogo de la etapa que aquí interesa derivado del proceso de insaculación descrito en líneas anteriores. Tercero, se tienen por recibidas todas y cada una de las documentales precisadas en el oficio SP 953/2016 de fecha 11 de agosto de 2016, signado por el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de presentar al Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el dictamen con proyecto de acuerdo que contenga la terna de candidatos a ocupar el cargo de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Cuarto, se ordena el resguardo de todas y cada una de las documentales precisadas en el oficio SP 953/2016 de fecha 11 de agosto de 2016 en la oficina que ocupa la Junta de Coordinación y Concertación Política, misma que preside el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Una vez deshogada la etapa de entrevista y evaluación, se procederá a analizar la documentación adjunta al oficio mencionado y considerando que en la base sexta de la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 23 de diciembre de 2005, tomo 84, segunda época, número extraordinario, se estableció
que se emita el dictamen final en un lapso de 5 días hábiles posteriores a la obtención de los resultados de la entrevista y la evaluación de la documentación. Se determina que la Junta de Coordinación y Concertación Política deberá presentar ante el Pleno de esta soberanía dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de la etapa de entrevista y evaluación el dictamen que contenga la terna para ocupar el cargo de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes se proceda a designar de entre la terna propuesta al profesional que se habrá de desempeñar como nuevo titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Quinto, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicoténcat, a los 6 días del mes de octubre de 2016. La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; diputado Julio César Álvarez García, presidente de la mesa directiva; diputado Iván Cuapanteca Trujillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Florentino Domínguez Ordóñez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Armando Ramos Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputado Efraín Flores Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; diputado Silvano Garay Ulloa, representante del Partido del Trabajo; diputado Refugio Rivas Corona, representante del Partido Movimiento Ciudadano; diputada Patricia Centeno Hernández, representante del Partido Socialista; diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, representante del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta con proyecto de acuerdo dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿23 votos? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 6 de octubre de 2016. Oficio que dirige el licenciado Adolfo Escobar Jardines, presidente municipal de Tlaxcala, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el licenciado Emilio Antonio Velázquez Leiva, secretario general del H Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Liborio Suárez Envolteca, presidente municipal de Santa Catarina Yomecla, a través del cual remite la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el ingeniero Víctor Castro López, presidente municipal de Zompantepec, a través del cual presenta la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Adrián Xochitemo Pedraza, presidente municipal de Tepeyanco, a través del cual remite el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Felipe Morales Morales, presidente municipal de Yauquemecan, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el doctor Saúl Cano Hernández, presidente municipal de Panocla, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Sí. Oficio que dirige el profesor Alberto Hernández Olivares, secretario del H Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros, a través del cual remite el proyecto de ley
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el ingeniero Ángel Flores Pineda, presidente municipal de Xaltocan, a través del cual remite el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige la licenciada Jenny Maribel Hernández Secua, secretaria del Ayuntamiento de Chautempan, a través del cual remite el proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el licenciado Valentín Gutiérrez Hernández, presidente municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual remite el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el licenciado Valentín Hernández Roldán, presidente municipal de Calpulalpan, a través del cual remite el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el maestro Erasmo Atonal Ortiz, presidente municipal de Totolac, a través del cual remite la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el doctor Sergio Fajardo Mateos, presidente municipal de Aclangatepec, a través del cual presenta la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Israel Muñoz Muñoz, presidente municipal de Papalocla de Xicotencal, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Efrén López Hernández, presidente municipal de Coapiazcla, a través del cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Vital Rodríguez Rodríguez, presidente municipal de Alzayanca, a través del cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el licenciado José Alejandro Aguilar López, presidente municipal de Huamancla, a través del cual remite el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige la maestra Lilia Caritina Olvera Coronel, presidenta municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual remite la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el ingeniero Juan Carlos Rojas Mesa, presidente municipal de Xicotzingo, a través del cual remite el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el licenciado Alberto López López, presidente municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual presenta la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Jorge Rivera Sosa, presidente municipal de Tlaxco, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el presidente y síndico del municipio de Calpulalpan, a través del cual solicitan autorización de esta soberanía para llevar a cabo la desincorporación y enajenación del parque vehicular. Oficio que dirige la licenciada Belén Vega Watson, síndico del municipio de Chautempan, a través del cual solicita que no sea aprobada la cuenta pública 2015 del municipio. Oficio que dirige el licenciado Gustavo Tlachimatzi Flores, actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica la resolución dictada dentro del expediente TET/JE/336/2016. Escrito que dirige Pedro Hernández Conde, a través del cual remite los testimonios de la injusticia que ha cometido el presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Escrito que dirige Ramiro Aguilar del Carmen, presidente de comunidad con licencia de José María Morelos, municipio de Huamancla, a través del cual solicita se le informe si existe algún proceso en su contra. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda de los oficios que dirigen los presidentes municipales y secretarios de los ayuntamientos de los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Santa Catarina Yometla, Zompantepec, Tepeyanco, Yauquemecan, Panotla, Iztacuistla de Mariano Matamoros, Xaltocan, Chautempan, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Totolaca, Tlangatepec, Papalotla de Xicotencat, Coapiaxtla, Alzayanca, Huamantla, Nanacamilpa de Mariano Arista, Xicotzingo, Muñoz de Domingo Arenas y Tlaxco, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su respectivo estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el presidente y síndico del municipio de Calpulalpan, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la síndico de Chautempan, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención.
del oficio que dirige el actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Asuntos Electorales y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige Pedro Hernández Conde, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige el presidente de comunidad con licencia de José María Morelos, municipio de Huamantla, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 16:09 del día 6 de octubre de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 11 de octubre del 2016, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Buenas tardes.